el circulito girando. Chavillos, muy buena tarde. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de funciones trascendentes. Vamos a realizar el ejemplo número 10. Y fíjense bien, este tipo de ejercicio, pues es especial, porque si te fijas en la base, tenemos el seno, es decir, función trigonométrica, pero como esta X que tenemos acá viene siendo una variable, nos damos cuenta que también en el exponente, chavillos, tenemos una exponencial, donde su exponente también es una variable X. Por lo tanto, chavillos, nos damos cuenta que este ejercicio es un poquito diferente a los que hemos trabajado. Por lo tanto, vamos a guardar este material para poder ser utilizado para su tarea, para su examen, para otros grupos, futuras generaciones. ¿Me autorizan grabar el material, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, chavillos, pues vamos a iniciar. ¿De qué nos damos cuenta aquí? Si se fijan en la base, tenemos una variable X y en el exponente también tenemos una variable X. Por lo tanto, chavillos, este tipo de ejercicios son un poquito diferentes en su solución a lo que hemos estado trabajando anteriormente. Una forma de resolverlo sería aplicando las propiedades de los logaritmos. Y lo resolveríamos de la siguiente manera, chavillos. Fíjense bien, Antes de derivar, fíjate bien. Si yo, chavillos, del lado izquierdo, quiero sacar el logaritmo natural de la Y, y en este caso generalmente utilizamos los logaritmos naturales porque son los más fáciles, Es decir, cuando vayamos a sacar una derivada, por la derivada viene siendo esto que tenemos acá como multiplicación de fracciones. Ya no le incluiríamos como por ejemplo el de acá, un logaritmo de base 10 multiplicado por una E, ¿no? Por ejemplo. Entonces siempre lo más cómodo, más fácil, es utilizar logaritmos naturales. Si usted quiere utilizar el otro tipo de logaritmo, también se puede. Pero lo más fácil sería con el logaritmo natural. Chavillos, si en una ecuación afecto del lado izquierdo con el logaritmo natural, pues también lo voy a hacer con el lado derecho, para que nuestra ecuación obviamente no se modifique. Por lo tanto, esta es la primera modificación que estoy realizando en la ecuación. No estoy derivando todavía, chavillos, Estoy sacando el logaritmo natural, tanto del lado izquierdo como para el lado derecho. Chavillos, ¿para qué utilizar las propiedades de los logaritmos? Para que este exponente que yo tengo aquí, que viene siendo variable, recuerda esta propiedad de los logaritmos que me dice acá, la voy a traer aquí abajito. Ya esto. Recuerden que los logaritmos y sus propiedades se aplican para los logaritmos de cualquier base o logaritmos naturales, En sus propiedades nos damos cuenta que si yo tengo un exponente con esta base, el exponente pasa multiplicando el logaritmo natural. ¿Estamos de acuerdo en esto, chavillos? Por eso, este exponente que yo tengo aquí, que sea la X, lo paso multiplicando de este lado. Entonces, prácticamente, me queda una multiplicación de una función exponencial con un logaritmo natural. ¿Vamos claros hasta aquí con el ejercicio, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, chavillos, gracias. Entonces, lo que voy a hacer ahora sí es sacar el logaritmo natural del lado izquierdo y sacar el logaritmo natural del lado derecho. Ahí te va. Aquí está ya representado. Para poder hacer algo como esto, me doy cuenta que del lado derecho, chavillos, vendría siendo una multiplicación de una función exponencial por un logaritmo natural. A la hora de yo representar mi derivada, voy a tener una multiplicación aquí del lado derecho. Vamos a quitar esta propiedad que ya utilizamos. Y chavillos, voy a sacar la derivada del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces voy a poner aquí la representación de la derivada. Anteriormente, pues yo nomás tenía una y, ¿no? Por eso nomás le ponía y'. Pero en este caso, voy a escribir la representación de la derivada, porque sería la derivada con respecto a x del lado izquierdo
la derivada con respecto a X también, pero ahora del lado derecho. ¿Sí estamos claros con esta parte, chavillos? Sí, profe. Ok. Y del lado derecho, pues lo voy a poner dentro de un corchete porque obviamente es una multiplicación, son dos términos. Y me doy cuenta que ahora, chavillos, al momento de representar nuestra derivada, hay que hacerla del lado izquierdo, su derivada. Y en este caso tenemos el logaritmo natural de y. Y aparte hay que hacerlo del lado derecho. Por lo tanto, ¿cuál sería la derivada de un logaritmo natural? Lo traigo aquí abajito para representar. Me dice, la derivada de un logaritmo natural, ¿a qué es igual? Debo de identificar cuál es el argumento, que es nuestra variable. Y en este caso, si se fijan, es la y. Del lado izquierdo, chavillos, hay que efectuar la derivada así como nos lo está indicando. Entonces, esto que yo tengo acá, lo voy a reemplazar por su fórmula, ¿eh? Es decir, tengo que cambiarlo por esta parte que yo tengo acá, 1 sobre v por la derivada de b con respecto a x. Entonces, del lado izquierdo, chavillos, en lugar de colocar esto, la derivada del logaritmo natural de y, lo voy a sustituir o a cambiar por su resultado. Y en este caso nos damos cuenta que la variable y viene siendo nuestro argumento, que es lo que voy a colocar aquí abajito, chavillos. Y aquí, chavillos, sería la derivada de y con respecto a x. ¿Hasta aquí vamos bien con la derivada del lado izquierdo, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, chavillos. Pues si eso es del lado izquierdo, pues ahora vamos a checar el lado derecho. ¿Qué implica? Fíjate bien. Aquí es la derivada de una multiplicación, entonces vamos a interpretar la derivada de la multiplicación. Entonces sería la derivada de una multiplicación, recuerda. Se escribe, bueno, de hecho aquí le voy a poner cambio de colores para indicar la derivada de la multiplicación. Entonces sería la primera, que es la variable e a la x, por la derivada de la segunda. En este caso sería el logaritmo natural del seno de x. Lo recuerda que es más. La segunda se escribe tal cual. Multiplicamos por la derivada de la primer variable. El primer término. ¿Sí estamos claros con la interpretación de la fórmula del lado derecho? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, chavillos. ¿De qué nos damos cuenta entonces? Fíjate bien. Pues del lado izquierdo ya pusimos el valor de la derivada. Pero del lado derecho apenas lo vamos a colocar. Si te fijas, tenemos la derivada de un logaritmo natural. Ah, bueno, vamos a identificarla de acuerdo a lo que dice la fórmula. Aquí la tenemos abajito. Tenemos nuestro logaritmo natural. Y en este caso, nuestro argumento vendría siendo el seno de x. Entonces hay que cambiar esta derivada que tenemos acá. ¿Cómo lo haríamos, chavillos? Bueno, nos dice la derivada de un logaritmo natural que hay que cambiarla por estas dos fracciones. Entonces, en este caso, reemplazo ya la interpretación de la derivada, porque ahora sí ya voy a colocar sus valores. En este caso, seno de x viene siendo el argumento. Entonces lo coloco aquí abajito, chavillos. Luego acá me dice, bueno, deriva el argumento. Por eso voy a colocar aquí a un ladito la derivada del seno de x. ¿Sí estamos de acuerdo, chavillos, en esto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, chavillos. Y del otro lado, pues tenemos el logaritmo natural del seno de x multiplicando la derivada de una exponencial. Me voy a traer la fórmula de la derivada del exponencial y la coloco aquí abajito, chavillos. ¿Qué nos dice este tipo de derivadas? Bueno, lo que me dice es, vas a escribir, cuando tú derives algo como esto, vas a escribir tu exponencial tal cual, con su mismo exponente, sin modificarla. Entonces, chavillos,
Ya vamos a reemplazar aquí la representación de la derivada por su resultado. Y te dice, coloca exactamente la misma. Ah, bueno, aquí está. Ahí está la multiplicación de la misma exponencial con su mismo exponente por la derivada de la variable con respecto a x. Y en este caso, chavillos, pues la variable viene siendo x. Entonces cambio aquí la v por una x. Y si se fijan, chavillos, hasta este momento ya terminamos de realizar prácticamente las derivadas que teníamos originalmente. Pero luego tenemos otra derivada aquí adentro. Vamos a simplificar esto entonces aquí. Derivada, chavillos, con respecto a x de seno de x, ¿cuánto sería? Coseno de x. Correcto, chavillos. Y acá, miren, la derivada de x con respecto a x, pues sería un 1, ¿no? El 1 multiplicando, pues realmente pues no afecta. Entonces, por eso aquí lo quitamos. Esta e a la x que está multiplicando la paso al principio nada más para cuestión de estética de la ecuación. Este coseno de x lo paso multiplicando acá arribita, ¿verdad? Bueno, fíjense bien. Lo voy a poner acá abajito, ¿no? Para que no... irnos paso por paso. Sería e a la x que está multiplicando, la paso al principio. Y luego este e a la x está multiplicando este coseno de x realmente en el numerador, por eso lo voy a poner acá arribita. Y este a la x, pues la pasamos multiplicando acá arriba, ¿no? ¿Hasta aquí, chavillos, vamos claros con el ejercicio? Sí, profe. Ok. Sí. Muy bien, chavillos. Bueno, fíjense bien, ¿eh? ¿De qué nos damos cuenta? Para empezar, del lado izquierdo habíamos puesto la representación de nuestra fórmula. Nosotros ya podemos cambiar aquí, por ejemplo, la derivada de y con respecto a x. ¿Esto cuánto sería, chavillos? ¿Cero? No. 1 sobre y. Generalmente, todos los ejercicios, muchachos, todos los ejercicios que escribimos, por ejemplo, decimos y es igual, por ejemplo, a, vamos a poner algo sencillo, x al cubo, ¿sí o no? Sí. Esto es de lo más básico. Si yo quiero derivar esto, que ya se me olvidó cómo representarlo, yo decía, pues si derivo el lado izquierdo, derivo el lado derecho también. Últimamente escribí una mala y', chavillos. Pero recuerda cómo se escribe de manera original esto. Esto originalmente se escribe como una división de la derivada con respecto a x. Esto es lo que originalmente estábamos escribiendo al principio, cuando hicimos la transición de la derivada por incrementos a la derivada por fórmula. Y si esto hacíamos del lado izquierdo, pues entonces es lo mismo que hacemos del lado derecho. Pero pues obviamente la derivada de y con respecto a x, otra forma de escribirlo es y'. ¿Sí ya se acordaron, chavillos? Sí, profe. Sí, profe, ya. Entonces, nos damos cuenta, chavillos, que esta derivada de y con respecto a x es y'. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Si lo queremos reescribir nada más esto, pasaríamos pues el y' aquí arribita, ¿no? Pero al final de cuentas sería y' sobre y. Entonces, chavillos, la parte del lado izquierdo pues ya está resuelta. La parte del lado derecho también casi ya está resuelta. ¿Qué nos faltaría agregar aquí? Por ejemplo, miren. Vamos a empezar a hacer unos pequeños ajustes. De entrada, chavillos, aquí hay una función trigonométrica que sería coseno de x. Sobre seno de x es igual a cotangente.
Correcto, chavillos. Coseno de X sobre seno de X es una cotangente. Bueno, el color va acá arriba para cambiarla. Entonces, realmente el e a la x está siendo multiplicada por una cotangente, ¿verdad? Identificamos con el color rojo, porque obviamente ese es el cambio que estamos haciendo con la identidad. Bueno, chavillos. Y luego tenemos que este e a la x y este e a la x se repiten, chavillos. Tenemos factor común. ¿Simón? Sí, profe. Entonces este e a la x, chavillos, lo quitamos de aquí junto con este. Y este sería nuestro factor común. Y el e a la x sería lo que tendríamos aquí del lado izquierdo. Por lo tanto, chavillos, ya casi estamos representando nuestra parte del resultado del ejercicio. ¿Por qué? Todas las funciones que hemos derivado hasta el momento, chavillos, la y' siempre está sola. Y ahorita, si se fijan, en la parte del denominador tengo una y. Entonces hay que despejar la y'. ¿Cómo nos quedaría esto, chavillos? Esta y que está dividiendo pasaría multiplicando del otro lado del igual. Entonces va a multiplicar a todo lo que tengo aquí del lado derecho. Entonces, si la pongo aquí al principio, ¿estará bien? Sí. Sí, Muy bien, muchas gracias, chavillos. Y' entonces va a ser igual a y por la exponencial, por obviamente todo este paréntesis. Chavillos, ¿cuánto vale y? La y era la que teníamos aquí originalmente, ¿no? Nuestro ejercicio original era este, miren. Teníamos que y era igual a seno de e a la x. ¿Sí o no, chavillos? Sí. Bueno, pues entonces en lugar de poner esta y que tenemos aquí, pues lo podemos cambiar por su valor original. Entonces, chavillos, en lugar de poner esta y, pues puedo poner lo que valía originalmente. Aquí, lo único que nos restaría nada más sería como que acomodar nuestro ejercicio. Es decir, esta función exponencial de e a la x la podemos poner al principio para que no se confunda mucho con este exponente que tenemos aquí. Lo podemos poner ahí al principio y luego ya colocamos la otra parte. Chavillos, pues esta sería la solución de nuestro ejercicio. En este caso, los logaritmos vienen a intervenir aquí para resolverlo. ¿Cuándo utilizamos algo como esto? Recuerda, cuando aquí tu base es una variable y aparte tu exponente también es otra variable. Aplicamos las propiedades de los logaritmos para poder hacer nuestro ejercicio mucho más sencillo. Chavillos, este es el resultado. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí. Sí, profe. Sí, profe. profe. Sí, profe. Muy bien, chavillos. Muchas gracias.